Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos hoy por aquí. Espero que todos estén genial, listos para un poco de chismecito y análisis, porque hoy vamos a hablar de algo que ha derretido corazones y ha hecho vibrar a muchos, la declaración de amor de Mert Ramazan Demir a Afra Saraaolu. Prepárense porque esto va a ser intenso. Para aquellos que no estén familiarizados, Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca en este momento. Protagonizan la exitosísima serie Yalan, y su química en pantalla es simplemente electrizante. Pero como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance fuera de la pantalla siempre han estado presentes, y bueno, parece que finalmente tenemos confirmación. En este vídeo vamos a sumergirnos en cada detalle de la declaración de Mert, analizando cada palabra, cada gesto, y tratando de descifrar qué es lo que realmente siente. Vamos a explorar el contexto, los antecedentes de la relación, y la reacción del público, por supuesto. Además, quiero compartir con ustedes mi opinión personal, y porque creo que esta es una de las historias de amor más bonitas que hemos visto en mucho tiempo. Así que agarren sus palomitas, relájense y prepárense para un viaje lleno de emociones. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y actualizado. Además, no se pierdan ningún vídeo sobre sus series y celebridades favoritas. Ya saben, un clic al botón de suscribirse y a la campanita para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La verdad es que la noticia de la declaración de Mert, y el rumor de su romance, se venía cocinando a fuego lento desde hace meses. Yalan ha sido un fenómeno en Turquía y en el mundo, y la conexión entre Mert y Afra, en la piel de Ferit y Seyran, ha sido absolutamente palpable. La forma en que se miraban, la ternura, la complicidad, todo era sospechosamente perfecto. Los fanáticos, como es natural, comenzaron a especular y a crear teorías sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y bueno, ¿cómo no? La serie misma está llena de drama, romance y momentos inolvidables. La química entre los dos actores es innegable, y el público se enamoró de la pareja que forman. Así que cuando empezaron a surgir rumores de salidas juntos, de gestos románticos y de miradas cómplices, la emoción era inmensa. Las redes sociales explotaron, los hashtags se multiplicaron y la expectativa por una confirmación oficial era cada vez mayor. Lo interesante de todo esto es que en un mundo donde la privacidad es cada vez más difícil de mantener, Mert y Afra supieron manejar muy bien la situación. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, lo cual, en cierto sentido, alimentó aún más la especulación y el interés del público. Pero, ¿cómo fue que finalmente llegó la declaración? ¿Cómo se materializó esta hermosa historia? Pues manténganse atentos porque lo vamos a desglosar a continuación. La declaración de Mert en realidad no fue algo tan explícito como podríamos imaginar. No hubo un comunicado oficial ni una publicación en redes sociales con un mensaje romántico directo. Lo que ocurrió fue mucho más sutil, pero al mismo tiempo mucho más significativo. Se dio en el contexto de una entrevista, de una pregunta inesperada y de una respuesta que para muchos fue una confirmación indirecta, pero rotunda, de sus sentimientos. En la entrevista al actor le preguntaron directamente sobre su relación con Afra, y sobre los rumores de un romance. Mert, con una sonrisa en el rostro y una mirada llena de cariño, respondió algo que para mí lo dice absolutamente todo. No dio detalles específicos, no se explayó en grandes declaraciones, pero sí utilizó palabras que transmitían amor, respeto y admiración. Dijo algo como: Afra es una persona muy especial. Es una mujer talentosa, fuerte y muy humana. Estoy muy feliz de haberla conocido y de trabajar con ella. Nuestra conexión es muy fuerte, tanto en el trabajo como en la vida. Nos entendemos muy bien y nos apoyamos mutuamente. ¿Ven? No es una declaración explícita, pero sí es una declaración de amor en toda regla. En esas pocas frases, Mert condensó todo lo que sentía por Afra. Reconoció su talento, su belleza, su fortaleza, y sobre todo, la importancia que tenía ella en su vida. El hecho de que destacara la conexión y el apoyo mutuo es un indicativo de una relación sólida, basada en el respeto y el afecto. Pero lo que realmente me conmovió fue la forma en que lo dijo. La sonrisa, la mirada, el tono de voz, todo transmitía una profunda emoción. Se notaba que estaba hablando con el corazón y que cada palabra salía de lo más profundo de su ser.
Y por supuesto, la respuesta del público fue inmediata. Las redes sociales volvieron a explotar con mensajes de felicitación, de apoyo y de alegría. El hecho de que Mert no se sintiera presionado a dar una respuesta directa, también habla mucho de su personalidad y de su forma de ser. Es un actor que valora la privacidad, pero que al mismo tiempo, no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Y en este caso eligió hacerlo de una manera elegante y auténtica, sin caer en clichés ni en frases hechas. ¡Bravo, Mert! Ahora bien, analicemos un poco más a fondo lo que hizo que esta declaración fuera tan especial. Primero, el contexto. La entrevista, como les mencioné, fue clave. No fue algo planeado ni preparado, sino una pregunta inesperada que lo obligó a revelar sus sentimientos. Esto le dio un toque de espontaneidad y de autenticidad que lo hizo aún más emotivo. Segundo, la sinceridad. Mert no intentó ocultar nada ni inventar excusas. Se mostró tal cual era, sin filtros ni artificios. Y eso es algo que el público valora mucho. En un mundo donde la superficialidad es moneda corriente, la honestidad es un tesoro. Tercero, la admiración. En sus palabras, Mert no solo expresaba amor, sino también admiración por Afra. Resaltó sus cualidades, su talento, su fuerza. Y eso es algo que toda mujer quiere escuchar de la persona que ama. Es una señal de respeto y de reconocimiento. Cuarto, la conexión. Mert destacó la fuerte conexión que existe entre ellos, tanto en el trabajo como en la vida. Esto es crucial para que una relación funcione. La compatibilidad, la complicidad y el entendimiento son la base de cualquier historia de amor duradera. Y por último, la naturalidad. Mert no se puso dramático ni exagerado. Simplemente se limitó a expresar sus sentimientos de manera sencilla y sincera. Y eso es lo que hizo que su declaración fuera tan conmovedora. Ahora hablemos un poco de la reacción del público porque, como era de esperarse, fue masiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de buenos deseos para la pareja. Los fanáticos de Yalan estaban encantados de ver que la química de Ferit y Seyran también existía en la vida real. La mayoría de los comentarios eran positivos y celebraban la noticia. Muchos expresaban su emoción y su alegría por la pareja, y les deseaban lo mejor en su relación. Hubo también muchos mensajes de apoyo que elogiaban la forma en que Mert había expresado sus sentimientos, sin caer en la exageración ni en los clichés. Por supuesto, también hubo algunos comentarios negativos, pero fueron minoría. Algunas personas criticaron la decisión de Mert de hacer pública su relación, mientras que otras cuestionaron la veracidad de sus sentimientos. Sin embargo, la gran mayoría del público apoyó la pareja y celebró su amor. Para mí, la reacción del público demuestra el poder del amor y la importancia de las historias románticas en nuestras vidas. En un mundo lleno de problemas y de dificultades, el amor es un refugio, una fuente de esperanza y de alegría. Y ver a dos personas enamoradas, que se quieren y se apoyan, es algo que nos inspira y nos emociona a todos. Además de analizar la declaración, también me gustaría hablar sobre la importancia de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. Es cierto que muchas veces, los romances entre actores y actrices son efímeros y terminan en decepción. Pero también es cierto que en otros casos, estas relaciones son auténticas y duraderas. En el caso de Mert y Afra, creo que tienen un gran potencial como pareja. Se ven felices juntos, se apoyan mutuamente y se complementan a la perfección. Y lo más importante, parece que se quieren de verdad. Es crucial recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos, y que tienen derecho a amar y a ser amados. Aunque en muchas ocasiones, su vida privada está expuesta al escrutinio público, es fundamental respetar su privacidad y no juzgarlos por sus decisiones sentimentales. En resumen, la declaración de Mert Ramazan-Demir a Afra Saraoglu fue un momento mágico que quedará grabado en la memoria de todos los fanáticos de Yalan. Fue una declaración sutil, pero a la vez llena de amor, respeto y admiración. Una prueba de que a veces las palabras sobran y que con una sonrisa y una mirada, se puede decir mucho más que con cualquier discurso. Y bueno, ¿qué podemos esperar de esta relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto les deseamos a Mert y a Afra toda la felicidad del mundo. Que su amor siga creciendo y que su historia nos siga inspirando a todos. Y bueno chicos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la declaración de amor de Mert Ramazan-Demir.
Espero que se hayan emocionado tanto como yo. Hemos analizado cada palabra, cada gesto, y hemos tratado de descifrar la magia detrás de esta historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta es una historia de amor verdadera? ¿Les gusta la pareja que forman Mert y Afra? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber sus opiniones. No duden en compartir sus pensamientos. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayuda mucho saber que están ahí, acompañándome en esta aventura. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y curiosidades. Hasta la próxima. Un abrazo gigante.